continuación mencionaremos el funcionamiento de los circuitos en serie. Mi nombre es Geraldine Alanes y mostraré este funcionamiento. Para esto usaremos una fuente que será de 220 voltios obtenida de una corriente común. También un cable conductor y 3 dispositivos conectados en serie. El flujo de la corriente irá en este sentido. Primero mencionaremos la definición de circuito. Circuito es una estructura que permite el flujo de corriente desde un dispositivo llamado fuente hacia las aplicaciones específicas del circuito. Fuente, conductor y dispositivo. Fuente. Es el aparato que guarda o contiene energía o carga eléctrica que va a ser distribuida para las implementaciones del circuito como tal y tiene una función de guardar corriente y es implementada a un conductor. Esta línea que vemos aquí es el conductor, que se define como una estructura o materia que permite la transmisión de carga eléctrica que está almacenada en la fuente. El dispositivo es el conjunto de elementos que suplen una función especial y que su funcionamiento se basa en la corriente eléctrica que viene desde un conductor, utilizando la fuente como base del sistema. Entonces, la característica del circuito es la conexión fuente-conductor, conductor-fuente, en un circuito cerrado, que es en una dirección. Entonces, los circuitos en serie se definen como estructuras cuyos dispositivos están conectados uno consecutivamente a otro, como podemos ver acá. En una misma línea tenemos 3 bombillos. Estos bombillos están conectados en serie y cada uno tiene su voltaje, intensidad y resistencia. Podemos observar el flujo de fuente en este circuito. Nos podemos dar cuenta que la corriente atraviesa por cada uno de los dispositivos del circuito. Esta incidencia define el comportamiento físico que se tradujeron en ecuaciones para definir los elementos característicos y la formalidad de un circuito en serie. Como podemos ver acá existen más de un dispositivo. Entonces tenemos para cada dispositivo su voltaje y su intensidad. Para el elemento 2 tenemos su voltaje y su intensidad, y para el elemento 3 su voltaje y su intensidad. Así tenemos si tuviéramos más elementos, tendríamos para cada uno su voltaje y su intensidad. Entonces, el comportamiento de estas variables se definen igual que tenemos un voltaje total, una intensidad total y una resistencia equivalente. Y las ecuaciones son: intensidad total es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2 y a la intensidad 3. El voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces la intensidad es exactamente igual en todo el circuito. Podemos ver como conclusión que en un circuito podemos ver que los componentes están conectados en una misma línea de transmisión, uno seguido de otro, y obedece a cada una de estas ecuaciones. Soy Reynaldo Cardoso Peña. Continuando con la exposición, voy a pasar a exponer lo que son los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se caracterizan por tener más de un circuito de transmisión, es decir, que los dispositivos tendrán distintas líneas de transmisión. Como vemos en la maqueta, podemos ver que los dispositivos están conectados en paralelo. Eso quiere decir que son circuitos que están conectados independientemente una de la otra. Haciendo una prueba.
se puede ver que existe una distribución equivalente del voltaje. Estos circuitos son muy utilizados en las redes eléctricas de nuestras casas. Esto se debe a que tiene una particularidad, y es que el voltaje que sale desde la fuente se distribuye de manera equivalente para cada uno de los dispositivos. Por lo tanto, existe una óptima distribución de la corriente. Bien, para el circuito tenemos entonces un voltaje total, una intensidad total, que será la línea de corriente, y una resistencia equivalente, que en este caso serían los bombillos o los focos. La intensidad de corriente se distribuirá de forma equivalente para cada uno de los dispositivos. Por tanto, la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Bien, la razón por la que se cumple esta expresión es debido a que no existe una acumulación de electrones en ningún punto del sistema. Para el cálculo de este sistema basta con aplicar la ley de Ohm, donde la intensidad es directamente proporcional al voltaje total, dividido entre la resistencia equivalente. Entonces decimos que para el voltaje total, para la intensidad total, es el voltaje 1 sobre la resistencia 1, más el voltaje 2 sobre la resistencia 2, más el voltaje 3 sobre la resistencia 3. Aquí podemos ver que el voltaje esto es equivalente para todo el circuito. Entonces decimos que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Entonces, el voltaje total sobre la resistencia equivalente va a ser igual. Como los voltajes son iguales, vamos a poner solo como voltaje. Y esto multiplicará a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Los voltajes se van. Aquí quedaría 1 sobre la resistencia, que es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Entonces, la RE, que es la resistencia equivalente, tenemos 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Mi nombre es Fátima Pérez y a continuación les explicaré los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos son aquellos que tienen ambos componentes, tanto en serie y en paralelo. Acá les mostramos 3 dispositivos, pero 2 de ellos están conectados a 2 líneas de transmisión y uno está conectado a una sola línea de transmisión o línea principal. Acá podemos observar que están conectados en paralelo y este está conectado en serie. La unión de serie y paralelo se entiende como un circuito mixto. Un circuito mixto es un elemento donde se puede encontrar secciones que van en serie y secciones que van en paralelo, conectados a una sola fuente. Para hallar la resistencia equivalente
en un circuito mixto, se debe tomar en cuenta las ecuaciones de ambos circuitos, tanto en serie como en paralelo. Es decir, se debe tomar la resistencia de nuestro elemento 1 en la fórmula de serie y las resistencias de nuestros elementos 2 y 3 en la fórmula de paralelo. Como conclusión, llegamos a que la conexión para un domicilio debe ser en paralelo, ya que nuestro voltaje se mantiene constante y todos nuestros elementos se encenderán con la misma intensidad. Gracias.